estuvimos estudiando hace ya varias semanas la serie Las Perfecciones de Dios. ¿Se acuerdan? Y yo les dije que cuando hablábamos de las perfecciones de Dios era lo mismo que hablar de los atributos de Dios. Hemos visto varios y hoy día vamos a ver la perfección que se denomina o se llama la omnipresencia de Dios. Ese es el título. Traten de estar muy concentrados, tomando nota. Yo tengo aquí el celular en mi mano, hermano, porque estoy conectando a los hermanos que se suman, pero usted debiese estar atento a la enseñanza. No se deje distraer por nada. El celular es una herramienta de trabajo, pero a veces se vuelve un problema para nosotros. Así que yo le invito a estar ahí muy, muy atento en esto. Ya, la omnipresencia de Dios. Eso vamos a estar hoy día tocando y hablando algunas cositas al respecto. Les decía yo que es una de las perfecciones de Dios, es uno de los atributos del Señor, y este atributo tiene que ver, hermanos, con que Dios habita todo espacio de su universo. Anoten eso, tomen nota de eso. Dios habita todo espacio de su universo. ¿Ya? Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos hablando de que Dios habita todo espacio de su universo. Todo espacio de su universo. Y sabe que esto es tan extraordinario porque eso quiere decir que Dios habita personalmente cada espacio de su universo. ¿Ya? Hay un filósofo que es un filósofo teólogo del siglo XIX o comienzo del XX, parece que es, Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer, él habla del planteamiento de los universales y de los particulares. Y él enseña, y podríamos un día estudiar de eso, de que este Dios de la Biblia es al mismo tiempo el Dios universal, grande, extraordinario, magnánimo, omnipotente, todopoderoso, magnífico, pero al mismo tiempo tiene la capacidad divina de tener una relación personal con el hombre. ¿Ya? Por eso es que quiero que anoten ahí que Él es un ser extraordinario que está personalmente presente en cada punto de su creación. La perfección se llama la omnipresencia. La palabra omni, O-M-N-I, omni, es una palabra, es un prefijo de origen latín, ¿ya? Y significa todo. Entonces, omnipresente significa que Dios está presente en todas partes. No es complejo entenderlo, ¿cierto? Dios está presente en todas partes. Pero escuche, pero Dios no es todo eso. ¿Escuchó? Dios está presente en todas partes. La omnipresencia es el atributo de Dios que dice que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Pero Dios no es todas esas partes. Hay una palabrita que quiero que podamos, ustedes me la han oído en algunas ocasiones. Yo he ido a hablar, a veces he dicho, tenemos que tener cuidado con el panteísmo, ¿se acuerdan? He dicho que no tenemos que tener una visión panteísta de Dios, ¿se acuerdan que lo he dicho? Ya, hoy día vamos a explicar un poquito eso. Yo les he puesto como ejemplo la película Avatar, ¿la vieron? ¿Se acuerdan que ahí es todo parte de todo? Y el árbol, el ayuwa, ahí está todo, ahí converge todo, pero el ayuwa es parte del animal, el animal es parte del ayuwa, el animal es parte del avatar, el avatar es parte del animal, del ayuwa, de las plantas, del río, de todo. Eso es panteísmo. ¿Ya? Vamos a explicarlo. Anoten ahí, por favor. El panteísmo es la visión
es la visión, anoten esto, anótenlo, no tomen nota porque nos va a traer harta revelación. El panteísmo es la visión de que Dios es todo y todos, y de que todos y todo es Dios. Eso es el panteísmo. Es la visión o es un planteamiento o un predicamento, como usted quiera, pero de que Dios es todo y todos. Y esos todos y ese todo es Dios, que no es lo mismo que la omnipresencia. Como cuando alguien, no sé, porque ven algo en el paisaje y dicen ahí está Dios. Sí, exacto. Ahora, ellos no están diciendo lo mismo que decimos nosotros, cuando decimos, mira eso, claramente lo creó Dios, ¿cierto? Ellos están diciendo que Dios es parte de eso. Y eso es panteísmo, cuidado, porque eso ha llevado a mucha gente cristiana a decir, ya, no importa, no me congrego, total, Dios está en todas partes. Una, ha llevado a muchos cristianos a decir, si Dios está en todas partes, significa que también está en lo malo. ¿Entiendes? Sí. Y esto es un peligro, porque en este momento, yo no quisiese que fuese así, pero tiene que estar pasando en el planeta, tienen que estar violando a alguien. Y Dios no está siendo parte de eso. Dios aborrece eso. Dios sanciona eso. La ley de Dios le dice que no a ese tipo de cosas. Dios dice que eso es homicidio y además es delito y tiene que haber, es un delito punitivo, tiene que ser pagado con pena, con cárcel, con algún castigo punitivo. Pero Dios no puede ser parte de eso. Pero hay muchos que han llegado a decir, como Dios está en todas partes, Dios está ahí también en lo malo. Y no es eso es panteísmo. Pero sigamos desarrollando la idea. El panteísmo es muy parecido al politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La creencia en varios dioses, ¿cierto? Pero el panteísmo es parecido al politeísmo, pero va más allá. ¿Por qué? Porque el panteísmo enseña que todo es Dios. El politeísmo, de alguna forma, es panteísta, porque hay gente adorando una serpiente, como Dios, ¿cierto? Hay gente adorando un árbol, como Dios. Hay gente adorando un río, como Dios. Hay gente adorando la tierra, como la Pachamama, como Dios. Eso es politeísmo, varios dioses, pero el panteísmo está metido en el politeísmo, pero es más que el politeísmo, porque, insisto, es la enseñanza que dice que todo es Dios. Ellos dicen, un árbol es Dios, una roca es Dios, un animal es Dios, el cielo es Dios, el sol es Dios, tú eres Dios, y cualquier cosa que usted vea puede ser Dios. Eso es panteísmo. El panteísmo está detrás de muchos cultos y detrás de muchas falsas religiones, como el hinduismo, el budismo. Hermanos, el hinduismo es panteísta, el budismo es panteísta. Hoy día, ustedes, ya es bueno que sepan que el anticristo o el espíritu del anticristo está planeando hace harto rato y se está movilizando para que exista una sola religión, ¿ya? De hecho, Internet, la globalización, todas esas cosas van a contribuir a que exista un solo culto, pero ese culto va a estar justamente promovido por la unificación de todas las religiones, salvo una. Hay una que no es parte de eso, porque no es religión, el cristianismo bíblico. Es lo único que se va a oponer a eso. Pero todo esto apunta para allá. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas ideas panteístas. Y hermanos, hoy día, lamentablemente, en prácticas de fe, acá en nuestra Latinoamérica, hay muchas ideas panteístas metidas en la enseñanza en los púlpitos. Porque se confunde el panteísmo con el atributo de la omnipresencia de Dios.
¿Ya? Que no es lo mismo. Preguntamos entonces, ¿enseña la Biblia el panteísmo? La respuesta es categórica. No, no, la Biblia no habla de panteísmo. Lo que mucha gente confunde con panteísmo es la doctrina de la omnipresencia de Dios, lo que estamos viendo hoy día. Porque lo que estamos viendo hoy día, decimos, porque es muy sencilla la definición, que la omnipresencia de Dios es que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo de forma personal. Pero no estamos diciendo que Dios es parte de todas esas partes. Hermanos, un budista, por ejemplo, va a decir, de hecho, yo he escuchado a budistas, a maestros budistas, enseñar y decir, a ver, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman eh, la naturaleza, otros lo llaman el universo, otros lo llaman la vida. Estamos hablando de lo mismo, dice el budista. No, hermanos, no estamos hablando de lo mismo. Dios queda fuera de eso. Dios no es parte del universo. ¿Ustedes han oído a algunos que le dice, oye, el universo ha sido bueno contigo? ¿Han escuchado esa frase, no? El universo ha sido bueno contigo. Oye, esa frase de, oye, cuando se alineen los planetas, ¿ya? Cuando se alineen los planetas, las cosas van a resultar. En esas frases hay ideas panteístas. El problema está que hay cristianos diciéndolas. Ahí está el problema. ¿Ya? ¿Con qué se confunde el panteísmo? Con la doctrina de la omnipresencia de Dios. Acompáñenme entonces al Salmo número 139, a los versículos 7 y 8. Dos versículos que son muy claros con respecto a esto de la omnipresencia de Dios, para explicar un poquito este enredo que hay. El texto dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta el salmista. Y después pregunta, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Son dos textos, hermanos, que hablan de la omnipresencia de Dios. Pero yo les vuelvo a decir, hay una idea llamada panteísmo que se tiende a mezclar, a confundir con esto, y hay mucha gente mucha gente de iglesia que tiene sus ideas basadas en esto. Y hermano, y cuando uno, les digo, cuando uno les dice, hermano, congrégate, la respuesta primera es, Dios está en todas partes. Y la pregunta es, ¿sabrán lo que están diciendo? ¿Me entiendes? Porque claro, la frase suena bíblica, pero ¿estarán diciendo lo mismo que significa omnipresencia? O cuando dicen, bueno, no importa la iglesia que vaya, porque Dios es el mismo. No, hermano, sí importa, porque Dios no es el mismo. Está el Dios de la Biblia y está el Dios que las religiones han creado a semejanza del hombre. Entonces, no tenemos que tener cuidado con eso. La omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todas partes. Escuche, no hay lugar en el universo donde Dios no esté presente. Pero esto no es lo mismo que panteísmo. Dios está en todas partes, pero Él no es todo. ¿De acuerdo? Dios está en todas partes, pero Él no es todo. ¿Dios está en Vanessa? Sí, pero Vanessa no es Dios. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Que el panteísmo dice que sí. El panteísmo dice que sí. El panteísmo dice que el árbol sí es Dios. El panteísmo dice que el río sí es Dios y que Dios está ahí en el río. De hecho, no sé si usted sabe, hay gente que se introduce en el río y le pide permiso al río para entrar al río, es panteísmo eso. Eso es panteísmo. Hermanos, el río que le está pidiendo permiso, entre y salga, porque al hombre se le dio señorío sobre la faz de la tierra. Pero el panteísmo plantea otra cosa.
Dios está en todas partes, pero Él no es todo. Si Dios está presente dentro de un árbol o dentro de una persona, eso es correcto. Pero eso no hace que un árbol o una persona sean Dios. ¿Se entiende? Que sería la idea panteísta. El panteísmo no es una creencia bíblica en absoluto. Los argumentos bíblicos más claros contra el panteísmo son los innumerables mandamientos contra la idolatría. La Biblia prohíbe la adoración de ídolos, de ángeles, de seres celestiales, de cosas creadas, de animales, de árboles y de objetos de la naturaleza. Hermanos, si el panteísmo fuese bíblico, ¿por qué Dios prohíbe adorar el sol? ¿Se entiende? Si el panteísmo fuese bíblico, si Dios en realidad está en todas partes, ¿por qué Dios prohíbe adorar las cosas creadas? ¿Por qué Dios prohíbe adorar a los ángeles? ¿Por qué Dios prohíbe adorar el sol, la luna, las estrellas? Hay una prohibición categórica. Y simplemente es porque el panteísmo no es bíblico. Si el panteísmo fuese verdad, no sería erróneo adorar tal objeto, porque ese objeto sería, de hecho, Dios. Si el panteísmo fuese cierto, adorar una roca o un animal tendría tanta validez como adorar a Dios como un ser invisible y espiritual. La clara y consistente denuncia que hace la Biblia con respecto a la idolatría es el argumento decisivo contra el panteísmo. Si, hermanos, si Dios, él pensase que él es parte de todo, él diría, ah, ya, adoren a la flor, no, porque cuando adoran a la flor me están adorando a mí. Adoren al árbol, no, porque cuando lo adoran, me adoran a mí. ¿Ya? Otra cosa. El universo, que es majestuoso y que está comprobado que el universo se sigue expandiendo, ¿ya? El universo no es Dios y Dios no está dentro del universo. Se lo explico de esta forma. Mi mano es Dios y este es el universo. Y Dios tiene el universo en su mano. Ahora, ¿Dios está presente en su universo? Sí. Pero Dios no es el universo. Es mucho más grande que el universo. Está fuera del universo. Y Él se hace presente y se manifiesta en aquello que Él ha creado y que Él llama universo. ¿Se entendió? Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Porque nosotros mismos, miren lo que decimos. Decimos lo que dice Juan 17, que Cristo está en nosotros en Cristo. Cristo en el Padre, el Padre en él, ellos en y yo en, pero nosotros no somos Dios. Nosotros somos parte de él. A nosotros nos insertaron dentro de él, pero nosotros no somos Dios. Es más, estamos siendo absorbidos por la naturaleza de Cristo. Cristo mora dentro de nosotros permanentemente, pero nosotros no somos Dios. Seguimos siendo sus hijos, adoptados e insertados en la familia de Dios. ¿Ya? Entonces, no somos panteístas. Hermanos, esto es muy importante que lo tengamos claro porque como Dios no es parte del todo, como Dios no es parte del todo, Dios escogió él dónde morar. Y él escogió morar en nosotros. Y él escogió un tabernáculo para él, que es la iglesia. Él la escogió. Entonces, no se trata de que yo ahora venga y diga, no, miren, yo no quiero nada con la iglesia porque yo en realidad, Dios y yo con Dios, porque Dios está en todas. No. Dios está en todas partes, sí, pero él tomó una decisión. Yo me voy a manifestar en la iglesia. Ahí yo voy a tener relación con mis hijos porque la iglesia va a ser la casa de Dios, la iglesia, la asamblea, el grupo de hermanos y hermanas, la iglesia universal de Cristo. Por eso que necesitamos con urgencia que Dios nos dé una visión corporativa de su cuerpo, no una visión
de mi reinito chico, sino que una visión corporativa de quién es Él, de quién es Cristo y de quién es la iglesia. Bien, cuando estudiamos los atributos divinos, la mayoría de los creyentes podemos reconocer y coincidir en que Dios es omnipresente. No es muy difícil que la gente rebata eso. Los creyentes, por lo menos. Es fácil entender que Dios está en todas partes. Pero está este enredo del panteísmo, que ya espero que vaya quedando claro. Que Dios está en todas partes no significa que Dios es parte de todo y que todo es Dios. No significa eso. Quiero que vayamos a Jeremías 23-24. Jeremías 23-24. Porque vamos a estar de acuerdo, hermanos, en que Dios está presente en todas partes. Y que Él puede estar presente en todas partes al mismo tiempo, además. ¿Quién tiene Jeremías 23-24? Ocultará alguno, dice Jehová, es escondrijos, y yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Hasta ahí, ¿cierto? Sí. Ya, quedémonos con la segunda parte del versículo. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esa es una pregunta que parte con una negación, pero una afirmación. Lo que él está diciendo en realidad es, yo lleno el cielo y la tierra. O sea, Él está en todas partes. Pero el cielo no es Dios. La tierra no es Dios. Pero Dios, el Dios de la Biblia, Él está en todas partes y Él llena todo. Y él se puede hacer presente en cualquier momento, en cualquier parte. De este planeta y fuera de este planeta. ¿Ya? Él puede estar, de hecho, Él está aquí con nosotros. Y si en este momento hay otro grupo de hermanos reunidos, está ahí con ellos. Y si hay una hermana sola por allá en una montaña orando, ahí está el Señor. Y si hay otro grupo al otro lado del universo, del planeta, perdón, a esta misma hora, ahí está el Señor, al mismo tiempo. Ese es el atributo de la omnipresencia. Les decía yo que suena como muy básico, muy básico y muy fácil de comprender la omnipresencia, de que Dios está en todas partes. Pero teníamos que sacarnos de encima este escollo del panteísmo. Pero hay otras cositas que tenemos que ir viendo. Mire, escuche. A esta perfección se le ha dado otro nombre. Usted la va a escuchar, de repente la va a escuchar por otro nombre. No es otro atributo, es el mismo. Se le ha llamado la inmensidad de Dios. No sé si lo han oído alguna vez. La inmensidad de Dios. Pero nosotros nos vamos a centrar en la palabra omnipresencia y no en la palabra inmensidad. ¿Por qué? Porque la palabra inmensidad tiene una connotación o hace referencia a las dimensiones. Y eso nos puede confundir. ¿Por qué? Porque Dios es inmedible. Dios no se puede medir. Por eso es que es mejor que usemos la expresión omnipresencia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Dios no se puede medir? Porque Dios es infinito, es incuantificable. Les dije el martes pasado que cuando hablábamos de que Dios era infinito y que Dios era eterno, no estábamos hablando de lo mismo. La infinitud de Dios es una cosa y la eternidad de Dios es otra cosa. Pero porque Dios es infinito, como es infinito, no puede ser un Dios inmenso, porque la inmensidad está relacionada con las dimensiones y un Dios infinito es incuantificable, no se puede medir. ¿Se está entendiendo, cierto? Así como Dios es ilimitado o infinito con respecto al tiempo, Dios es ilimitado con respecto al espacio. Nosotros no, nosotros somos limitados con respecto al espacio. Yo estoy aquí y para poder estar allá en la calle, yo tengo que trasladarme para allá. Dios no.
Dios no está limitado al espacio. Dios está aquí ahora y al mismo tiempo está allá y allá. Él no tiene problema con él. A esta característica de la naturaleza de Dios, de no estar limitado al espacio, la Biblia llama omnipresencia de Dios. Anoten eso. A esta característica de no estar limitado al espacio, la Biblia llama omnipresencia de Dios. Vamos a dar otra definición ahora de omnipresencia. Es un poquito más técnica, más completa. Les dicto. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Y está presente, en todo punto en el espacio con todo su ser. Y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. ¿Ya? Pero escuche. Y sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Y sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Ya, a ver, Dios no tiene tamaño. Dios no tiene dimensiones espaciales. Nosotros no podemos decir Dios mide tanto, Dios ocupa tanto espacio, Dios es alto, es grande, es inmenso, es largo, es corto. No podemos decir eso, ¿ya? Porque ese espíritu además es invisible. No tiene estas limitaciones espaciales. Y está presente, hermanos, en todo punto del espacio, pero con todo su ser. ¿Qué significa eso? Que toda la divinidad está presente. Que este es un atributo real y concreto para el Padre, es un atributo real y concreto para el Hijo, y es un atributo real y concreto para el Espíritu Santo. Los tres son uno, por lo tanto los tres son omnipresentes. No tienen límites. No hay cómo poder limitar a este Dios maravilloso. Pero escuchen, Él actúa en forma diferente en diferentes lugares. O sea, Él está aquí ahora, actuando con nosotros de una forma, y Él está allá en la China con otro grupo de hermanos, actuando de otra forma, pero es el mismo Dios. ¿Ya? Está ministrando los corazones nuestros de una forma y está ministrando los corazones de otra forma. Quizás en este mismo momento en que yo estoy hablando, Él está salvando a un hombre, alcanzándolo, arrastrándolo de tiniebla a luz, y probablemente está llamando al arrepentimiento a un hijo de Él que pecó en otra parte, al mismo tiempo, en diferentes partes, pero actuando de forma diferente. ¿De acuerdo? Por eso es que es tan importante entender la omnipresencia de Dios. Por eso es que nosotros no nos tiene que saber por qué es tan necesario conocer este atributo, hermano, a la hora de consolar a nuestros hermanos, a la hora de conversar con nuestros hermanos, a la hora de animar a nuestros hermanos, a la hora o por ejemplo, cuando un familiar nuestro, cristiano, se tiene que mover a otra latitud, donde va a quedar solo, donde quizás va a quedar sin una iglesia cercana, donde quizá va a costar que se reúna con hermanos y hermanas. Este atributo de la omnipresencia de Dios se vuelve determinante en la vida de los cristianos si es que lo estamos comprendiendo como tiene que ser. El hecho de que Dios es Señor del espacio y no puede ser limitado por el espacio es evidente primero del hecho que Él creó al espacio. Porque la creación del mundo material fue creada por Él. ¿Qué dice Génesis 1:1?
¿Se acuerdan que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, por eso es que no puede Dios estar sujeto al espacio. Porque Él creó el espacio. No puede estar limitado al espacio, Él está por sobre el espacio. Por eso el espacio no va a ser una limitante para Él. Hermano, esto es así. Dios está aquí, está con nuestros hermanos de Puerto Montt ahora, está con nuestra hermana Anita Guerrero ahora, allá en Cali, está con Catherine allá en Tumaco, está con Breiner allá en Magangué, está con María Antonia allá en Canadá, está con el hermano X allá en Japón, en este mismo momento, porque el espacio él no lo puede contener, el espacio no lo puede limitar. Deuteronomio 10:14. Otro texto que nos habla algo al respecto. Deuteronomio 10:14. De Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ya, mire, ese texto es más fuerte porque dice, yo voy a leer otra versión. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Esto conlleva entonces la idea del espacio. Si a Dios le pertenece todo esto, también le pertenece el espacio. Y como a Él le pertenece el espacio no puede ser una limitante para Él. Vamos a volver a Jeremías. Pero ahora vamos a leer Jeremías, el mismo capítulo 23, pero vamos a leer el versículo 23 y el 24. Anótenlo. Jeremías 23, verso 23 y verso 24. Aquí vamos a ver unos textos que hablan, hermanos, de la presencia de Dios en cada parte del espacio. ¿Lo tienen? Son una serie de preguntas que son afirmaciones en realidad. ¿Ya? Ya, ¿quién lo puede leer? Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Te ocultará alguno, dice Jehová, en escondidos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ya, miren. Otra versión. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. Dos preguntas que están ahí para hacer una afirmación. ¿Cómo entendemos esas dos preguntas entonces? Que Dios es Dios de cerca y Dios es Dios de lejos. Dios es el Dios que habita en tu corazón y es el Dios al que tú oras cuando levantas tus ojos al cielo. Y le estás hablando al mismo Dios. Y hermano, y tienes una micra de segundo para hablarle aquí y él te escucha en una micra de segundo. Y cuando tú diriges tu oración al trono del tercer cielo, en la misma micra de segundo el Señor te escucha. Por su omnipresencia. Después dice el texto, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Podrá haber un escondite, hermano? No se puede. No se puede debajo del mar, no se puede en las estrellas, no se puede en el cielo, en las nubes, en el espacio, en la tierra, debajo de la higuera. No hay cómo escondernos del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Vamos al Salmo 139. Vamos a leer varios versículos del Salmo 139. ¿Lo encontraron? Salmos 139. Dice, oh Jehová,
tú me has examinado y conocido. Hermanos, para examinarme y conocerme, Dios tiene que entrar dentro de mí, para examinarme, ¿cierto? Ya, o sea, ahí el texto está diciendo que Él puede estar en mí. Y de hecho, en los cristianos, el Señor habita en nosotros. Después dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. O sea, hermano, ese Dios que está en los cielos y que al mismo tiempo está en ti, desde los cielos te puede entender. Desde los cielos puede entender tus pensamientos, desde los cielos puede oír tu voz. Pero también mora en la presencia del Espíritu Santo en nosotros y desde nuestro interior conoce nuestros pensamientos y las dos cosas, hermanos, las hace al mismo tiempo. Porque Él está sentado en su trono y al mismo tiempo está en nuestro corazón reinando como Señor. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Después, el escritor de los Salmos hace una transición del texto y empieza a hablar de la omnipresencia de Dios. Y sabe que recalca algo extraordinario, que Dios está totalmente presente en toda su capacidad. Mire, escuche, cuando yo hablo de que Él está totalmente presente en toda su capacidad, me refiero en toda su capacidad de bendecir, en toda su capacidad de amar, en toda su capacidad de perdonar, en toda su capacidad de hacer juicio, en toda su capacidad de castigar, en toda su capacidad de disciplinar, en toda su capacidad de hacer misericordia, en toda su capacidad de bondad, de benignidad, de longanimidad. Todo lo que Él es está presente en todas partes al mismo tiempo. ¿Ya? Es importante. Tiene que ser, me lo están entendiendo, ¿cierto? Porque Dios está aquí ahora y puede estar aquí disciplinando. Y en este mismo momento está allá perdonando. Y en este mismo momento está allá ejecutando un juicio. Y en este mismo momento está allá amando, exhortando, redarguyendo, pero están al mismo tiempo, en todas partes, pero hermanos, siempre está actuando de forma diferente. Seguimos leyendo el texto. Verso 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas, lo oscuro, la oscuridad, no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es tremendo, hermano. O sea, hablar de la omnipresencia de Dios es hablar de un Dios que tiene dimensiones que están por sobre cualquier dimensión espacial, que no está limitado absolutamente a nada ni del tiempo ni del espacio, que sí puede oírte a ti, aunque hayan 7.000 millones de personas más hablándole en este momento. Él te puede oír a ti y puede relacionarse contigo de manera personal. Hermano, esto es lo que hace que el Dios universal, porque es el único Dios que existe, al mismo tiempo de ser un Dios universal, sea un Dios personal, particular, con una relación particular. Y hermano, esto hay que entenderlo. Esto necesitamos revelación, necesitamos entendimiento de él, porque Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Tiene una relación particular con cada uno de nosotros. Dios tiene una capacidad extraordinaria de entender tu corazón
y mi corazón, que actúan de manera diferente, que tienen diferentes composiciones, que tienen diferentes problemáticas de vida, que tienen diferentes problemáticas existenciales, Dios puede relacionarse con dos corazones totalmente diferentes. Al mismo tiempo, puede hacerlo con dos, con seis, con 1 millón y con todos los millones de seres humanos que hay en el planeta si Él así lo quisiese. El salmista dice que Dios no solo está presente en cada punto del universo, sino que está total y personalmente presente. Aunque es un Dios universal, lo que estábamos diciendo, también es un Dios personal, un Dios particular. Y Él está total y personalmente presente para ayudar, bendecir, amar, juzgar y hacer todo lo que Él es, hacerlo contigo. No tiene ningún impedimento. El espacio no le va a impedir, hermano. A Él no le va a impedir. También debemos notar, escuche, también debemos notar que, que no hay ninguna indicación de que simplemente una parte de Dios está en un lugar y que otra parte de Él está en otro lugar. ¿Eso se logra entender? No es que si Dios está haciendo la misericordia de Dios está aquí, no puede estar en otra parte. No, si Dios está siendo misericordioso aquí, puede ser misericordioso aquí y allá y allá y allá, sin problema, porque es un Dios omnipresente. Es Dios mismo que estaba presente donde quiera que el salmista pudiera ver. No podemos decir que algo de Dios o simplemente una parte de Dios está presente, porque eso sería pensar en un ser en términos espaciales, como si estuviese limitado de alguna manera por el espacio. Y no nos olvidemos, el espacio Dios lo tiene en su mano. Por lo tanto, no es que hay una parte de Dios aquí con nosotros. No es que hay una parte de Cristo dentro de ti. Y no sé si puede comprender esto ahora. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? O sea, dentro del cuerpo de Cristo, ¿quién habita? Dios. ¿Pero cuánto de Dios? Todo Dios. O sea, habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Completamente. ¿Correcto? Ya, entonces escuche. Cuando recibimos a Cristo, ¿cuánto recibimos de Cristo? Ya, hermano, aquí nuestras mentes tienen que quebrarse y entrar en esta realidad nuestra por fe. Cuando nosotros decimos que el propósito eterno de Dios es ser formado en la imagen de Cristo, de repente nuestras cabezas como son limitadas y son fragmentadas, nosotros pensamos que Cristo se está formando de a poquito. Que parece que dentro de nosotros hay como 10% de Cristo nomás. ¿Eh? Como que hay 20% de Cristo nomás. Porque se está formando. No, Cristo entró y entró toda la plenitud. Y somos nosotros los que necesitamos entrar en esa realidad espiritual paulatina y gradualmente por medio de la revelación. Pero Cristo está todo. Por eso es que estamos completos. Hermanos, no estamos incompletos. La Biblia dice que en Él estáis completos, porque Él es la plenitud del todo, el que todo lo llena en todo, pero no es panteísmo. ¿Se está entendiendo? Entonces Cristo está dentro de nosotros como una realidad espiritual, pero al mismo tiempo esto es tremendo, hermano, porque está todo dentro de mí, está todo dentro de Rebeca, está todo Cristo dentro de Vanessa, está todo Cristo dentro de Sandra, está todo Cristo dentro de Marcos, está todo Cristo dentro de Marlene, está todo Cristo dentro de cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo está todo Cristo sentado en su trono. Y al mismo tiempo Cristo está en todas partes donde Él quiera estar. Pero Cristo, Dios, no es parte de todo. ¿Se está entendiendo? Y todo no es Dios.
Pareciera más apropiado decir que Dios está presente con todo su ser en toda parte del espacio. Eso sería bueno que lo notase. Dios está presente con todo su ser en toda parte del espacio. ¿Ya? Hermanos, otra cosa que es, iba a decir interesante, pero es mucho más que interesante. No estamos diciendo que Dios está acá, ahora, y que en otra parte del universo está parte de su atención. Porque Él está poniendo atención aquí, ahora. No estamos diciendo que en otra parte del planeta Él está con parte de su atención. No es como cuando nosotros nos llaman por teléfono, ¿cierto? Te llaman por teléfono y tú contestas el teléfono y te habla la secretaria, te habla el compañero, te habla la mamá. Y tú contestas un poco para allá, contestas por allá, para acá, para allá. Te baja el teléfono para que no te escuche lo que te va a decir. ¿Ya? Tú contestas un poco. Una parte tuya está aquí, otra parte está acá, y ahí uno se la arregla para que, ya si le habla un tercero a uno, es caótico, ¿cierto? Ya, con Dios no es así. ¿Sabe que esto, hermano, es que esto es tremendo, por hermano? Es que esto es tremendo. Porque me presta atención de forma completa. De forma completa. Si yo estoy en el suelo, postrado, caído, Él de forma completa está ahí a mi lado. No es una parte que vino para acá nomás porque está tan complicado con todos los otros que están caídos por otro lado. Hermanos, que esto tiene que nosotros, no sé, tiene que provocar un despertar en nuestro corazón con respecto a la atención que Él te puede prestar a ti. Porque ninguna persona nos presta esa atención. De repente, ¿no le ha pasado que usted pensaba que esa persona le iba a prestar atención, pero no le prestó atención? Usted pensaba. Somos seres humanos limitados. Quizás no es que la persona no te quiso prestar atención. Es un ser humano igual que tú. Tú jamás le vas a poder prestar atención a todo lo que hay que prestarle atención. Jamás. Ninguno de nosotros va a poder hacer eso. Pensar que un pastor en la iglesia va a atender a la iglesia es una tontera. Pensar que 3 pastores, 10 pastores, 100 pastores dentro de la iglesia van a poder atender a la iglesia, no se puede. Pero el pastor, el príncipe de los pastores, sí, él sí puede, porque él tiene un atributo, una perfección, que es la omnipresencia de Dios que le permite esto. Repito, no estamos diciendo que Él está acá y que en otra parte del universo está parte de su atención y que aquí solamente está el 20%. No es que una parte de Dios está acá y otra parte está en otro lado, sino que toda la sustancia de Dios, todo el ser de Dios, todos los atributos de Dios, todas las perfecciones de Dios, toda su divinidad está presente en cada punto del espacio y del universo, y eso puede ser tan abrumador para mi mente. Que David, mire lo que dijo: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué me está diciendo David ahí? Ya, pero ¿qué más me está diciendo? Mire, detrás, David no halló cómo explicar esta cosa, lo superó su mente, y él no halló cómo explicar que Dios lo tenía rodeado, por detrás, por delante, por arriba, por abajo, que era imposible tratar de vivir sin que Dios no esté atento a lo que me está pasando. Estamos hablando de nosotros que somos sus hijos. El de tinieblas está bajo las mismas condiciones, con la gran diferencia que está separado de Dios. Pero Dios está presente ahí. Está separado de Dios, no tiene acceso a Dios, pero Dios sabe lo que está ocurriendo con ese hombre, todo. Y está ahí. Está ahí.
La diferencia con nosotros es que usted fue hecho cercano por medio de la sangre de Cristo. Y usted fue puesto, fue colocado en Cristo Jesús. La idea de que toda la atención de Dios está aquí y que está presente de forma plena es abrumadora. Por eso David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Esto debería producir en nosotros paz profunda, ¿o no? ¿Por qué? Porque yo en 139.2, que me llamó mucha atención cuando lo leí al tiro, antes de que lo explicara, porque dice que Dios ha entendido un pensamiento desde lejos. Entonces ahí deja en evidencia lo que decía después de que no hay espacio, no hay tiempo, porque habla él como que de lejos de todo, ¿cierto? Sin necesidad a lo mejor de estar así presente, porque somos, él conoce todo de nosotros. Y yo recordaba, y después no pude no dejar de recordar cuando antiguamente, muchos años, nosotros queríamos levantar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, como que mientras más temprano como que íbamos a encontrar a Dios, como por el tiempo, digamos, como ahí lo vamos a encontrar, como que ahí está ocupado, no sé, y después más temprano, no sé, pienso yo que eso, porque, claro, como nosotros pensamos, creíamos eso completamente. Eso que dices, perdón Sandra, eso que dice ella, hermano, es correcto. Hay un grupo grande. Y ojo, hermanos, de gente sincera, que no hay por qué cuestionar el corazón de ellos. Pero ellos dicen que a las 3 de la mañana hay que orar, porque a esa hora pasa el ángel del Señor y a esa hora Dios escucha. Eso va contra la omnipresencia de Dios. Dios te puede oír. Es más, hermanos. Es más, el que está en tiniebla está lejos de Dios. Sí, pero eso no impide que Dios no conozca sus pensamientos. Los conoce igual. ¿No? Está lejos de él. Desde lejos, pero desde lejos Dios lo conoce. Por la omnipresencia de Dios. Entonces, preguntaba yo, ¿esto debería producir en nosotros una paz profunda? ¿Debería producir una seguridad completa? ¿Y qué pasa que no es así? Yo digo debería y no digo debe, ¿ya? El debería es un pluscuamperfecto, es algo que tiene que pasar, pero que no pasa. Tiene que ver con el entendimiento, con la revelación que nosotros tenemos de Dios, hermano. Él está siempre. Y sobre todo para un cristiano, porque el cristiano con este Dios omnipresente tiene un pacto. Dios hizo un pacto con el cristiano. Y este pacto lo hizo sobre la base del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, estará siempre presente. Debe hacernos huir del pecado. Sabemos que Dios está acá con nosotros. Y si pecamos en su misma presencia, pecando contra el templo de Dios, ya que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. No olvidemos que somos la habitación de Dios. Por lo tanto, Dios permanentemente mora en nosotros. Permanentemente. El Dios omnipresente que está en todas partes y en todo lugar, te escogió a ti para habitar permanentemente en ti. Y escogió a la iglesia, su cuerpo, con esta idea corporativa, para expresar a Cristo, para expresar la vida de Cristo, para manifestar a Cristo al mundo. Saber que Dios está acá con todo su ser, esto no es un concepto y tampoco, hermanos, es una idea esotérica, sino que justamente es una realidad espiritual. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Esto enfatiza que el ser humano no puede huir de Dios de ninguna manera. Amén. Termino con esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. No dice, escuche, allí vas a estar. No es que Dios va a llegar allá en tu rescate. Exacto. No es que Dios va a ir para donde tú vayas. Dios está ahí. Él está ahí ya. Lo que sí es una realidad en este atributo, que es que Él no va a estar, Él está. Pero dice, aún allí me guiará tu mano. Es decir, que Dios no solo está presente en todo lugar, sino que está presente para cuidarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para transformarnos más a la imagen de Cristo. Dios está presente en todo punto del universo con el deseo de perdonarnos, santificarnos, transformarnos y llevarnos a su presencia.